Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el parentesco y la consanguinidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, que puedan conocer la importancia, ¿no?, de las relaciones entre los parientes. Algo estuvimos hablando cuando hablamos de heredabilidad y dijimos que en muchas ocasiones uno, para calcular más precisamente la heredabilidad y el valor de cría de un animal, debe conocer las relaciones de parentesco, porque a través de eso uno puede estimar determinados valores que no se pueden estimar en el mismo individuo, por ejemplo en los medios hermanos, o en los padres, o en los hijos, o en algún otro individuo que está relacionado. Entonces tenemos que comprender el parentesco aditivo, tenemos que comprender qué es la consanguinidad y cuál es el efecto de la consanguinidad en los programas de cría o de salud animal. Y por último, comprender cómo se calcula esa relación entre los parientes. En muchos casos, como les decía, los registros de los fenotipos que usamos para la estimación de la heredabilidad de la población o del valor de cría de los animales no se pueden medir en los animales que nos interesan. El ejemplo más clásico es el de los toros. Todos sabemos que los toros transmiten los genes de la producción lechera, pero obviamente ellos no pueden producir leche, entonces tiene que ser estimado a través de las hijas, o de las madres, o de las hermanas, o de las abuelas, o de cualquier pariente cercano que sea hembra. En ese caso, el registro del individuo no existe, entonces tenemos que conocer el parentesco. Las características de la carcasa en los chanchos, por ejemplo, es lo mismo. En el animal, una vez que se lo ha sometido a la matanza y se mide la canal, ya no nos sirve para la estimación, entonces sí tenemos que usar la de parientes cercanos. Entonces vamos a comenzar por tratar de definir qué son los genes idénticos por descendencia, que es un poco la base para comprender qué es el parentesco aditivo o qué es el parentesco entre los individuos. Entonces aquí tenemos un ejemplo en cerdos, donde vemos que hay dos animales que se aparean y dan una progenie de 4 individuos. En este caso, y para no armar demasiado lío, se eligió ponerle B1, B2, B3 y B4 a los alelos de un gen, para poder diferenciarlos en vez de poner a grande a chica y a grande a chica, porque es ahí donde se arma el lío. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero en este caso vemos que, por ejemplo, este animal B1, B3, este es B1, B4, comparten este mismo alelo del B1. ¿Por qué? Porque lo heredaron de, en este caso, su mamá o su papá, que sería este individuo. Y en este caso, estos dos animales, por ejemplo, comparten el B2. El B2 en este caso proviene de este individuo, y el B3 y el B4 no lo comparten. Pero este, por ejemplo, y este B4 vienen del papá, por ejemplo. Entonces son el mismo gen, no solo el mismo alelo, sino además el mismo alelo idéntico, porque lo heredaron del individuo en común, es decir, de su padre o de su madre. Ahí lo tenemos ejemplificado. El B1, supongamos que esta sea la mamá. Perdonen mis dibujitos, pero bueno, es lo que puedo hacer, y este es el papá. ¿Sí? Entonces vemos que el alelo B1, estos dos individuos lo comparten de su mamá. Se llaman genes idénticos por descendencia a los que son copia de un gen ancestral común.
Bueno, vamos a ver acá entonces un ejemplo de lo que les decía, a que se le denominan alelos idénticos por descendencia en un pedigrí de perros. En este caso les muestro, por ejemplo, a un perro llamado Bobby, que se aparea con una perra llamada Frida y con otra que se llama Pelusa, y tienen Bobby y Pelusa a un hijo macho llamado Pichicho, y Bobby con Frida tienen a un perrito, una perrita llamada Lola, y Lola y Pichicho tienen a su vez a una hija llamada Pandora. Esta hija, Pandora, por definición es consanguínea, porque todos los animales son consanguíneos cuando vienen o provienen de padres emparentados. En este caso, Lola y Pichicho serían medios hermanos, ¿se entiende? Entonces, Pandora es consanguínea. El hecho de que es lo que les pongo acá, ¿no? Bobby posee una determinada combinación de genes, ven que acá ya no le pongo los números para que sea más claro. Supongamos que hablamos de solo un gen con dos alelos, todos son iguales, son heterocigotas, pero si ustedes se fijan, a cada uno de los animales les puse distintos colores. Este es rojo, este es celeste y este es verde, para que vean que Lola, por ejemplo, y Pichicho están emparentados y eso se nota porque han heredado el alelo A grande en celeste de Bobby, ¿sí? Y eso hace que Pandora no solo sea homocigota, sino que además posee a ambos alelos A que a su vez provienen de un mismo antecesor común que en este caso es Bobby. Eso quiere decir que tiene no solamente los dos alelos iguales, a grande, sino que además esos alelos son idénticos porque provienen de un solo individuo, son exactamente iguales. A eso se le llaman genes idénticos por descendencia. Entonces, la probabilidad de que este A sea idéntico por descendencia a este otro A que hay acá, que ambos alelos sean idénticos por descendencia, es la de que A, en este caso sería un medio, o se calcula como un medio elevado a la cantidad de veces que este alelo pasa de generación en generación hasta llegar a Bobby. Es decir, en este caso el alelo A grande proviene por un lado de Pichicho y a su vez el de Pichicho proviene de Bobby. Y este otro alelo A proviene de Lola y a su vez de Bobby. Es decir, que es un medio elevado al cuadrado más un medio elevado al cuadrado. Es decir, que en este caso es la probabilidad de que A igual sea igual a A, es un medio elevado a la 4 veces, dio vueltas este alelo para ir desde Pandora a Pichicho, de Pichicho a Bobby y de Bobby a Lola, ¿sí? Un medio elevado a la 4. Dos veces a través de Pichicho y dos veces a través de Lola. Pasó 4 veces entonces hasta llegar a él. La probabilidad entonces de que un animal lleve a ambos alelos idénticos por descendencia es la suma de estos dos casos. Es un 6,25%, en este caso, un medio elevado a la 4, 1, 2, 3, 4, las vueltas que dio el alelo A en llegar a Pandora, y lo mismo para el otro alelo, se suman 1, 2, 3 y 4. Un medio elevado a la cuarta sumado dos veces da 12,5%. Esa es la probabilidad de que A y A sean idénticos por descendencia. Ese además entonces se convierte en su coeficiente de consanguinidad, que es un 12,5%. Al revés, si queremos decir la probabilidad de que sean distintos, que no sean idénticos por descendencia,
es 1 menos esa probabilidad, es decir, el 87,5%. Entonces, ese coeficiente de consanguinidad es la probabilidad de que un determinado animal lleve alelos idénticos por descendencia, debido a que fueron heredados de un ancestro en común, que en este caso sería Bobby, y porque sus padres están emparentados. Eso se abrevia normalmente con la letra F, el coeficiente de consanguinidad, y oscila entre 0 y 1. Recordemos que, lo vamos a analizar más adelante, la consanguinidad va a llevar gradualmente a un aumento de la homocigosis. Bien, entonces, ¿por qué esa probabilidad del aumento de la homocigosis? En este caso, supongamos que si nosotros recordamos un poco lo que decía la ley de Hardy-Weinberg, y donde decíamos que P era la probabilidad o la frecuencia del alelo dominante y Q era la frecuencia del alelo recesivo, la probabilidad de que sean homocigotas era P cuadrado más Q cuadrado, porque 2PQ sería la frecuencia de los heterocigotas. Ahora, cuando hay inbreeding o consanguinidad, son sinónimos, en una población, la probabilidad de que los animales sean homocigotas se le suma a la probabilidad de los que llevan los alelos idénticos por descendencia. O sea, se suman los homocigotas ordinarios, se les llama así a los que no llevan alelos idénticos por descendencia, se le suma a los idénticos por descendencia. Es decir, que en este caso la frecuencia de los homocigotas va a ser 1 menos F, que es el coeficiente de consanguinidad, por ese valor que debería dar en el equilibrio, que es 0,55. En este caso, esa probabilidad es mayor, es de 0,61 en vez de ser 0,55 como sería en una población normal sin consanguinidad. ¿A qué le llamamos entonces parentesco aditivo o parentesco entre parientes? El parentesco es en sí mismo el que conocemos todos: hermanos, padres, abuelos, bisabuelos, parientes colaterales, primos, primos hermanos, medios hermanos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué le llamamos el parentesco aditivo? El parentesco aditivo es la probabilidad de decir cuánto nos parecemos nosotros a nuestros padres. En promedio, nos parecemos un 50% a nuestro padre y un 50% a nuestra madre. Y a eso le llamamos al parentesco aditivo. ¿A qué probabilidad tenemos de compartir genes con nuestra mamá o nuestro papá, o entre hermanos, o entre primos hermanos, o entre abuelos y nietos, y así sucesivamente? ¿Cómo se calcula entonces ese parentesco? Acá les muestro una imagen que es un ejemplo extraído de un curso que tomamos de la Universidad de Wageningen en Holanda, y me tomé la libertad de tomar esta imagen donde vemos que Jenny y Odie tienen hijos, y a su vez estos hijos se aparean entre sí y dan lugar a un individuo consanguíneo. ¿Por qué? Porque sus padres son hermanos enteros. Ahora, ese parentesco aditivo es, igual que hicimos en la diapositiva anterior, es un medio elevado a la cantidad de pasos que uno debe atravesar para que lleguemos hasta el antecesor común y volvamos al original. Es decir, por ejemplo, si tenemos que calcular el parentesco aditivo, A se abrevia entre Jimmy y Jill, que son hermanos, es 1 medio por 1 medio más 1 medio por 1 medio más 1 medio por 1 medio. Es decir, aquí dio 2 pasos en llegar el alelo de Jim a su papá y de su papá a su hermana, y en el caso de su hermana, de su mamá a su hermano y de su papá a su hermano. Es decir, 1 medio por 1 medio
más 1/2 por 1/2, que aquí lo tienen en celeste a estos 2 pasos y en rojo a estos 2 pasos. Entonces, ese sería el coeficiente o parentesco aditivo, que en este caso nos va a dar 0,5, que como vemos es el normal que compartimos entre hermanos. Ahora, Donald es consanguíneo. ¿Cuál es su coeficiente de consanguinidad? Lo podemos calcular como lo dijimos antes, o también se calcula como el medio del coeficiente aditivo de sus padres. Es decir, si esto era 0,5, la mitad de 0,5 sería 0,25. Y también lo podemos calcular como habíamos dicho antes. El coeficiente de consanguinidad entonces es 0,25. Donald es consanguíneo.